¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes en esta video información. Amigos, queremos invitarlos a suscribirse a nuestros canales Politiquero TV, Politiquero Noticias y Politiquero Estudio. Denle like al video, compártanlo en sus redes sociales, escriban sus comentarios y recuerden activar la campanita. Amigos, fíjense que este dato me parece sumamente importante de señalarlo porque pues realmente hablamos muchas veces del Fobaproa y lo que ha significado una deuda para los mexicanos. Con recurso público se pagaron deudas privadas, pero los chayoteros como Loret dan números hasta eso falsos. Señala que el Fobaproa, la inflación, imagínense, la inflación desde el 95 a la fecha es del 103%. Pero Viri Ríos da el dato correcto. Impresionante, amigos. Impresionante. 805%. Esto en su videocolumna fue lo que señaló Loret de Mola. Obviamente tirándole al presidente que endeudó al país con 85 mil millones de dólares. Híjole, ¿qué más va a decir? A la presidenta que ya lleva 75 mil, en fin, eso es. Por eso dice Loret que la inflación equivale a 142 mil millones de dólares de hoy. Pero no, el dato correcto, y aquí lo pone Viri Ríos, de enero del 95 a marzo del 2025, 805%. Básicamente toda la época neoliberal. Porque vamos a decir que desde el presidente López Obrador en 2018, la inflación se mantuvo estable. Estable. Se disparó obviamente por una pandemia y luego bajó. Pero esto solamente da pauta para que se pongan nerviosos, precisamente porque ante lo hecho por Zedillo de salir a acusar de que está muerta la democracia en programas de derecha con personajes que han vivido del erario público, los chayoteros como Krause y también como Aguilar Camín, no pueden seguir siendo impunes estos hechos. Los audios que revelaron los vínculos de su esposa con el crimen organizado, señalando que hubo incluso para su campaña a la presidencia con dinero del narcotráfico, además de lo polémico que llegó a la presidencia, porque pues sería, la verdad, increíble que él no sabía cómo, o sea, quién mató, por ejemplo, a Luis Donaldo Colosio. Todo eso, la verdad, llama la atención. Y miren, se creó una, bueno, no se creó, se proponen crear una comisión los morenistas en el Senado para investigar a Ernesto Zedillo. Y vean qué salen inmediatamente a decir los chayoteros como Pepe Cárdenas. Véanlo. Senadores de Morena alistan en este momento la conformación de una comisión especial para revisar la actuación del expresidente Ernesto Zedillo durante su gobierno. Pues sí, ya sabe que el Senado de la República es una oficialidad de partes de la Presidencia de la República. Ahí les mandan los recados, simplemente ellos los reciben, los tramitan y los ponen a trabajar. No hay confrontación, no hay análisis, no hay absolutamente nada. Se alista, dice la presidenta, vamos contra Zedillo. Pues todo Morena, cuarto piso, segundo piso, tercer piso, todos absolutamente contra Ernesto Zedillo. Argumenta que Zedillo no solo ocultó operaciones para la aprobación del Fobaproa que resultan en cuentas secretas, sino que ahora enfrenta acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Le digo, es puro rollo. Es para darle por su lado a la presidenta de la República en esta confrontación. Vaya que puro rollo, dice Pepe Cárdenas. Increíble. Para ellos, definitivamente, los fachos ven a Ernesto Zedillo como el gran presidente de la República.
Pero no. No solo salió, como ya les mostré, Loret de Mola, Pepe Cárdenas. Ahora también les voy a mostrar precisamente cómo incluso quieren señalar que en las mañaneras solo asiste, o al menos así se quiso burlar, puro aplaudidor. O si no, eres sedillista. Pero la triste realidad es que todo lo dicho precisamente por Ernesto Zedillo, de que la elección al Poder Judicial destruye la democracia, pues es increíble que no se den cuenta incluso de lo que dicen esas palabras, porque en realidad lo que está sucediendo, y lo pueden notar, es que es lo contrario a lo que están señalando. No está censurando ni está destruyendo la democracia, está siendo más democrático con esta propia elección. Por eso es increíble que en esta ocasión también les muestro a Leo Zuckerman cómo solito se bajó los chones y demuestra su admiración por Ernesto Zedillo. Escúchenlo, porque aquí, pues hoy sí me sacó de onda que el propio Carlos Pérez Ricard pues lo pusiera en su sitio. Eso pasa en la mañanera. Sí, pues sí, es que eso es lo que hizo la presidenta en la mañanera el día de hoy. Sí, la mañanera se ha convertido también en una cámara de eco de la cantina, ¿no? Donde no importa la crítica de fondo, sino te van a considerar, van a decir, después de lo que dijo Lisa, eres una sedillista, neoliberal, conservadora, en fin, que sí lo eres. Sí. No, a eso me refiero, sí, ¿no? Sí. O sea, finalmente, bienvenido el debate. Creo que el expresidente Zedillo pone sobre la mesa y en las respuestas que ha dado a la presidenta otros temas como, oigan, hay que auditar las obras de López Obrador, ¿no? Pues yo creo que es una propuesta muy sensata, ¿no? ¿Cuánto dinero enterramos ahí los mexicanos? En fin, ¿tú cómo ves, Carlos? Bueno, yo con ustedes creo que está bien que los presidentes hablen, que los presidentes inteligentes hablen. Prefiero por mucho la voz... Y también los tontos, ¿eh? Prefiero por mucho la voz de Zedillo al silencio de Enrique Peña Nieto, por ejemplo. Sí. Entonces yo defiendo que eso suceda. Sí. No puedo estar de acuerdo. Ya hablamos de esto hace 6 meses cuando vino Zedillo a hablar a una asociación de banqueros. Sí. Y básicamente lo que reprodujo Letras Libres es ese discurso. Correcto. Pero no solamente es ese discurso, sino la entrevista que hace para Nexos hace 2 días. Entonces son las dos cosas. La entrevista... Y el escrito de unas 25 páginas que hay en Letras Libres. Correcto. Pero no estoy de acuerdo ni en la forma ni en el fondo de lo que dice Zedillo en particular. Sobre la forma, en primer lugar, lo que desde mi punto de vista es el uso de la hipérbole, de la exageración total, ¿no? Tanto en la entrevista en Nexos como en el artículo de Letras Libres, me parece que Zedillo prefiere solo hablarle a los radicales. Por poner un ejemplo, la dicotomía que él esboza democracia-tiranía, me parece que no existe. Ni existe la democracia que él dice que existió, ni se vislumbra la tiranía que él vislumbra, o no existe ni va a existir esa tiranía. Me parece que un doctor en economía, una persona inteligente como es Zedillo, debería saber más de matices y de grises que de pensar que antes una gran democracia y ahora una terrible tiranía. No me gusta eso. Y en Nexos, por ejemplo, dice tal cual, lo he citado, en México murió la democracia y está creándose un estado policial. Yo preguntaría incluso en esta mesa y en otras más si alguien cree que vivimos en un estado policial o que ya murió la democracia. Me parece que hablándole a radicales... Creo que, si quieres mi opinión... Sí, te lo pregunto. Yo creo que no murió la democracia, está muriendo. No, bueno, es que... Déjame utilizar el gerundio. Hoy claro que está muriendo. A las 10:30 de la noche hablando en Televisión Nacional justamente sobre esto. No se está muriendo la democracia. Falta mucho. Y la democracia más se va construyendo porque no es algo que uno tenga en la alacena. Pero no es lo mismo el paciente de cáncer que está muriéndose que el que ya está dentro de la caja porque ya se murió. Empezaste el discurso, empezaste hoy el programa diciendo que qué bueno para la democracia y que nos gusta para la democracia que hay ese tipo de debates. Bueno, todavía, a lo mejor todavía el paciente de cáncer se recupera. Y la noción de Estado policial es todavía peor. A ver, es un expresidente que de pronto tuvo luz para criticar absolutamente todo, cosa que no hizo durante su sexenio. En 1997 se crea la Policía Federal Preventiva. Sí. Todos los estudios sobre militarización coinciden que la militarización en este país comienza en 1997 con Ernesto Zedillo Ponce de León. Y ahora es quien dice que ahora es un gran crítico de la militarización y está sosteniendo que vivimos en un estado policial. Yo sostengo que no es de justicia, insisto, para un hombre inteligente perderse en este tipo de calificativos, porque más que
reivindicar el pasado me parece que es una defensa de sí mismo. Y más que hacer una crítica de lo que sucede hoy, él está intentando reconstruir su historia muy a su favor para defender su propio sexenio. Eso en cuanto a la forma. Sí. Déjame decir un par de palabras en cuanto al fondo, que me parece aún peor. Comparto la crítica a la reforma judicial completamente. Lo que no puedo compartir es el diagnóstico del modelo anterior. Zedillo plantea en Letras Libres que la reforma pretende acabar con un poder judicial como entidad independiente. Y ahí sí yo diría que el poder judicial que él está imaginando que sucedió en el pasado, ese sí parece que es Dinamarca y no el modelo con 98% de impunidad. Y traigo a colación los datos que sacó el Universal y Quinto Elemento Lab hace 6 meses en cuanto al Consejo de la Judicatura Federal, por ejemplo, en donde por investigaciones internas en 24 años el Consejo de la Judicatura destituyó a 22 jueces y 8 magistrados. 1 al año, menos de 1 al año por investigaciones internas pudo destituir el Consejo de la Judicatura Federal y 1 cada 3 años en cuanto a los magistrados. Y también sabemos que el Consejo de la Judicatura tiene la facultad de denunciar a juzgadores públicos ante el Ministerio Público. Bueno, en 24 años hizo exactamente 23 denuncias, también 1 por año, y no consiguió ni una sola sentencia condenatoria irrevocable. Muy bien. Es que a mí me molesta de pronto que nos diga, bueno, la democracia antes que todo funciona muy bien y ahora es López Obrador y Claudia Sheinbaum quienes están destruyendo esto. Comparto la crítica de la reforma judicial, pero de ninguna manera puedo compartir el diagnóstico en el cual se basa la entrevista y el artículo en Letras Libres. Yo creo que se puede cuestionar el tema, como tú dices, del contenido, pero a mí sí me gusta que utilice las hipérboles, porque este es un debate político, no es un debate académico de on the one hand, no es un paper. O sea, ojalá la estridencia Zedillo quería posicionar un tema político y decir aquí y generar controversia y generar polémica y lo logró. Yo creo que eso es lo que quería. Si hubiera sido más matizado... De un plumazo. Y creo que particularmente en el caso de la reforma al Poder Judicial, pues tiene sentido porque él fue la última persona que impulsó una reforma al Poder Judicial. Sí. No, la última fue Arturo Saldívar. Bueno, la última reforma... Una completa y absolutamente ilegítima también reforma. Pero digamos, una reforma que transformó la Corte. Inutilísima. Inutilísima, digamos, una reforma que transformó de fondo, que cambió a la Suprema Corte de Justicia. Y la hizo actor, ¿no? La hizo como actor y además sin una ventaja política de hacerlo. En ese momento muchos criticaban de, quiero una corte a modo. A ver, el PRI tenía una Suprema Corte a modo en ese momento. Totalmente. Estábamos hablando, eran 26 integrantes, la mayoría pues designados por el propio presidente. Un actor irrelevante. Era un actor absolutamente irrelevante y lo convirtió en un actor relevante. Sí. Tal vez no era el gran Poder Judicial, coincido en que pero no paró a varias decisiones de López Obrador, por eso el enojo del López Obrador. Detuvo a varias decisiones de López Obrador, pero también de Felipe Calderón y también de Enrique Peña Nieto. Era una corte que, si no todo el Poder Judicial, al menos eso de la corte, que era contener a las esferas más altas del poder en las decisiones más controversiales, discusiones entre estados, entre federación y estados y municipios, estados entre ellos, era una corte que sí actuaba, que sí tenía un papel importante y donde había abogados preparados, ¿no? No sé si eran las mejores personas que podía haber, pero eran abogados preparados que muchos con carrera judicial, otros con trayectoria académica que habían llegado ahí fuerte. Con proyectos padrísimos. Con proyectos padrísimos. Y creo que si algo nos obliga a este debate entre Zedillo y la presidenta Sheinbaum en este momento, es a decir, bueno, se tenía que haber hecho una revisión de esa reforma del 94 antes de ir a lo que estamos haciendo hoy. Una revisión que no se hizo, que simplemente se dijo que todo lo anterior no servía y que ahora vamos con un modelo completamente nuevo. Como lo hizo Zedillo en el 95. Indica que va a salir mal. A ver. Lo hizo sin legitimidad alguna, por sus pistolas, descabezó la ¿cuál corte, falta de legitimidad? A ver, de entrada requirió consenso con otro partido político que no era de su alianza, que era el PAN. Bueno, pues en el 95 gobernaban absolutamente todo. De hecho, el PAN diseñó en gran parte de la reforma. Pues, del mismo régimen político de 40 años, la misma élite de siempre. Pero no tenían los votos. Ahora sigue siendo la misma élite de siempre. Descabezó la corte, la capturó, puso 11 ministros o sea, él decidió las ternas y descabezó a los 23. Es exactamente bajo el mismo argumento del López Obradorismo hoy. Se necesita esa purga para empezar de nuevo. Bueno, pero fue construir un nuevo modelo. Es que lo que pasa es que se destruyó sin estar construyendo algo nuevo. El argumento es el mismo. Necesitamos esta purga para construir un sistema nuevo. Ese es el mismo argumento de 1995. Es el primer argumento de fondo, acuerdo en donde se tuvo Pero que no solamente eso, oposición. Fer, sino que el proceso de designación de los ministros
se pasó al Senado con una mayoría calificada de 2/3 partes. Cuando tenían toda la mayoría. Y el PRI no la tenía. Después de 3 rondas, el PAN era oposición. Ese es el error de la reforma de Cedillo. Que sí guardó crítica sobre 30 años de este sistema, una característica presidencialista. Pero necesitaba, y luego se lo repartieron, por cierto. Y a las 3 veces, si no se aceptaba la terna, elegía por dedazo el presidente. Eso también quedó. Y hay que decir que el primero en hacerlo fue realmente López Obrador. ¿No? Que Nunca antes se había aplicado esa regla. A ver, pero no le carguen a López Obrador. Vamos a regresar al debate. Perdón, Cedillo. Yo quiero, antes de dártela, yo sí quiero hacerle una crítica al presidente Cedillo, con el cual comparto ideológicamente, me siento más cercano a él, pero sí le quiero hacer una crítica, que es too little, too late. Tarde. Muy poco y muy tarde. Creo que llega tarde a este debate, creo que se tardó y creo que esto con un par de un artículo y una entrevista en Nexos, pues el que lo ha hecho grande es la presidenta. Si se hubiera quedado callada la presidenta, tampoco hubiera trascendido esto, creo, pero no sé. Esa es mi crítica, en todo caso, al expresidente Cedillo, como debo de hacer la crítica al expresidente Peña y al expresidente Calderón y al expresidente Fox de que no fueron lo suficientemente audaces para enfrentarse a los cambios de este régimen. Y amigos, ya para terminar, nada más y nada menos, los jóvenes tienen que saber esta información, porque aquí tienen que saber qué es el Fobaproa. ¿De qué matanzas hablamos cuando nos referimos al gobierno de Ernesto Zedillo? Aguas blancas, privatizaciones, devaluaciones. Todo lo peor que pudo haber pasado en un sexenio pasó en el sexenio de Ernesto Zedillo. Y precisamente aquel que le quitó todas las pensiones a los jóvenes, hoy tienen que saberlo, tener claro que si hoy, amigos, no tienen derecho a una pensión vitalicia, es gracias a Ernesto Zedillo. Pero él sí se autorizó, terminó con una pensión del Banco de México. O sea, imagínense a qué grado que él llega a la presidencia pensionado. 143,000 pesos mensuales. ¿Cuántos reciben ustedes? Por eso este video va dedicado a todos esos jóvenes que tienen que saber quién es este Barbaján. Sin argumentos, sin dignidad y sin un relevo generacional, la derecha rancia de nuestro país le sigue apostando a revivir a viejos políticos que tanto le han dañado a México. ¿Y por qué estoy hablando de Ernesto Zedillo? Aquí el contexto. Este fin de semana, Ernesto Zedillo, expresidente de México, le dio una entrevista a Nexos encabezada por Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, que se han beneficiado económicamente por desinformar a la población durante años, donde el expresidente menciona: en México murió la democracia, se está creando un estado policial, afirmando de que existe un estado de dictadura. Le cuesta trabajo mencionar el nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum y en su caso menciona el de Andrés Manuel López Obrador desde su machismo. También menciona que no ha leído más que artículos, lo cual indicaría que no leyó la reforma al Poder Judicial. Pero el defensor de la democracia se le olvidó hablar de estos puntos que ahorita con mucho gusto se los vamos a recordar. La democracia no murió, lo que murió fue el sistema de pensiones justas con la reforma zedillista de 1997, a excepción de su propia pensión vitalicia. Otro ejemplo de las políticas antisociales de Ernesto Zedillo fueron la serie de privatizaciones a los ferrocarriles. Las privatizaciones fueron las respuestas que dio el gobierno priista a las crisis que estaba enfrentando el país, marcada por el 81% del deterioro de las vías ferroviarias. Llegado agosto de 1999, Ferrocarriles Nacionales de México cesó operaciones. Y así fue como el patrimonio nacional mexicano pasó a manos de transnacionales. Cabe resaltar que Ernesto Zedillo fue administrador de una de las empresas beneficiarias por estas privatizaciones, la ferroviaria transnacional Kansas City Southern. Y tampoco podemos olvidar que fue Ernesto Zedillo quien modificó la ley de sistemas de ahorro para el retiro. ¿Dónde quedó los derechos de los trabajadores? Hay que recordarle a Zedillo que le quitó la posibilidad a los trabajadores de jubilarse al 100% de su salario promedio. ¿Dónde quedó ese hombre democrático que decía que veía por los pobres?
Pues realmente solamente le quitó los derechos a los trabajadores, según porque el IMSS tenía problemas financieros. Con el Fobaproa, Zedillo demostró el apoyo a las élites, dejando que el Estado absorbiera la deuda que tenían con los banqueros sin importarle el pueblo de México. Hoy la deuda del Fobaproa asciende a 2.5 billones de pesos. Este rescate bancario comprometió las finanzas públicas de los siguientes 7 sexenios. El Fobaproa, en realidad, fue su manera de rescatar a los privilegiados del PRIAN. Se sabe que Carlos Salinas de Gortari fue quien lo motivó a realizar esta reforma para influir plenamente en las decisiones de la Corte. Zedillo concentró el poder en un solo órgano, el Consejo de la Judicatura, para poder controlarlo mejor, generando la falta de transparencia y rendición de cuentas, así como la comisión de delitos como sobornos, extorsiones, tráfico de influencias, nepotismo, hasta el retraso intencional de determinados casos. Además, dificultó la agilidad en procesos judiciales, lentitud en la resolución de los casos y burocratización de los procesos administrativos. Y lo más importante, no garantizaba el acceso a la justicia para los grupos más vulnerados. Zedillo se preocupó por tomar en cuenta a las mujeres. Hubo paridad de género en la Suprema Corte y en el Poder Judicial. Su reforma al Poder Judicial jubiló a los 26 ministros que componían a la Suprema Corte y escogió a los próximos 11 por dedazo. Y es que a la oposición se le olvida que Zedillo fue quien otorgó los permisos de explotación en Calica, una importante concesión para explotar una extensión de 2.700 hectáreas en la selva del estado de Quintana Roo. Todo para extraer piedra caliza, por ahí de noviembre del año 2000, con vigencia de 20 años. Esto sin importarle los severos daños que le ocasiona al medio ambiente, tales como la pérdida irrecuperable del subsuelo, con hundimientos y fracturas, contaminando cenotes y ríos subterráneos en esta zona del Caribe. Vulcan Material Company controla Calica desde Estados Unidos y opera para beneficio de grandes empresarios y políticos de aquel país. Calica representa los intereses más conservadores de México, encabezado por Ernesto Zedillo. Y que no se nos olvide que Ernesto Zedillo era presidente cuando en junio de 1995 el ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, mandó a asesinar a 16 campesinos que luchaban por sus derechos en Aguas Blancas. No olvidemos que en sus sexenios se ordenó una de las mayores ofensivas militares por parte del gobierno contra el pueblo, contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No olvidemos los 45 indígenas tzotziles asesinados en Acteal, Chiapas, mientras rezaba. No olvidemos los más de 30.000 desplazados. No olvidemos las detenciones arbitrarias, los saqueos a las comunidades indígenas. No olvidemos los acuerdos de San Andrés, un acuerdo firmado con las autoridades del gobierno federal para reconocer los derechos indígenas, pero que en la práctica fueron ignorados, fueron traicionados. No olvidemos que el gobierno de Zedillo desacreditó un movimiento social que buscaba el reconocimiento, justicia social para las comunidades indígenas. No olvidemos la democracia que teníamos con el PRI. No olvidemos. Las y los jóvenes de México tenemos muy claro quién fue Zedillo, tenemos muy claro qué significó su gobierno, lo que representó su sexenio, su administración, y fue la desgracia económica para México. De lo que significó Zedillo y de cómo nunca más permitiremos que gente como él y gente que lo apoya llegue nuevamente al poder.